Mañana va a estar jugando la Argentina contra Inglaterra, recién hablábamos. ¿Es solo un partido? La política, la historia, la memoria, la identidad de Argentina también está en juego. Esto es un montón. Queremos analizar cómo van a ser las estrategias, por ejemplo, de todo el plantel técnico, cómo Scaloni va a trabajar con sus jugadores y también cómo la psicología deportiva acá tiene un rol fundamental. Agradecemos a Mercedes Albero. Albero. Ahí está, es licenciada en Psicología Clínica Deportiva y jugadora. Y futbolista, que es lo más importante, claro, me parece. Vamos, futbolista profesional. Esto que charlábamos fuera del aire, conociéndonos un poco acá, me parece que es como clave. Clave, qué bueno. Y mujer. Y mujer, la mirada. Claro, por favor. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, chicos. Es un gusto poder estar acá, la verdad. Y ¿cómo? hablar de esto que me apasiona. Y claro, me imagino. Claro, pues yo le preguntaba fuera del aire, ¿sos futbolera? Y me dice, soy futbolista profesional. Me cagó así. Bueno, claro. o sea, no estoy activa ahora actualmente, Sí. pero... A ver, es que en mi historia es un tema, ¿no? Porque como les decía recién en cortito, es como que la historia del fútbol femenino es muy diferente al masculino. De hecho, en 2019 recién surge la ley, ¿no? De la futbolista profesional. Ajá. Y eso implicó un par de años más para que realmente se dé el proceso de la profesionalización, ¿no? Porque y cuando cuando hablas surge la ley... profesionalización, hablas de poder vivir contratos, sí. ¿No? Que les paguen un sueldo. Un sueldo. Tal cual. Bueno, en el mejor de los casos vivir, yo creo que la mayoría de las colegas debe coincidir conmigo, son muy pocas las chicas que hoy viven del fútbol femenino en el país. Claro. Y la mayoría que pudo salir del país y están jugando afuera, sí te puedo asegurar que están viviendo el fútbol. Qué loco porque con el dinero que mueve, sí, ¿no? El fútbol masculino, por llamarlo de alguna manera. Sí. Sí, decirlo así, ya no es fútbol así. General, como que sea homogéneo la mirada, porque uno dice fútbol y piensa en el fútbol con varones. Exacto. Pero bueno, ese es fútbol masculino, fútbol femenino. Pero bueno, nosotros ahí tenemos un carrusel que como a propósito de por qué queríamos charlar con alguien que se dedique a la psicología deportiva, era por a ver si lo podemos ver un cachito. Porque, ¿no? Todo esto que salió a hacer Scaloni, el director técnico de la selección, a separar, ¿no? El tema Malvinas y el tema, el partido de mañana. A ver, pasemos ahí al próximo. Claro, esto de Scaloni miente y hace bien en hacerlo. Como que es una estrategia esto, ¿no? Hace exactamente 40 años, tanto Bilardo como Maradona tenían el mismo discurso oficial para la prensa. Esto es solo fútbol, la guerra fue otra cosa y los jugadores no tenemos nada que ver. Seguimos a ver el carrusel. En psicología deportiva esto tiene un nombre, aislamiento cognitivo. Es un escudo que tanto Bilardo como Scaloni necesitan para proteger a sus jugadores de la sobreactivación emocional. Porque si entras a la cancha cargando con 40 años de historia en la espalda, las piernas pesan 100 kilos. Ay, te quiero ir preguntando cosas, pero bueno, antes de salir al túnel, Bilardo rompió su propio discurso pacifista, según testigos en el vestuario. Y gritó, los cagó antes de salir. Claro, no pasa nada. Piensen en Argentina, transpiren sangre, recuerden a los pibes. Ay, se me pone la piel de gallina. Maradona luego confesaría en su libro Yo soy Diego. Era mentira que no pensábamos en los pibes muertos. Claro que pensábamos, era como ganarle a un país, no a un equipo de fútbol. Aunque nosotros decíamos antes del partido que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de Malvinas, sabíamos que había muertos muchos pibes argentinos que los habían matado como a pajaritos y esto era una revancha. Chan, chan. Bueno, ¿qué es esto del aislamiento cognitivo? Como para ir al punto de esta nota que era trabajar ese concepto y pues después vamos a hablar de otras cosas deportivas. Pero esta idea del aislamiento cognitivo, de trabajarlo con los jugadores al momento de esto, de un contexto muy importante como el Mundial, ¿no? El contexto histórico del partido, la guerra de Malvinas, el intento de invasión inglesa en su momento durante nuestra historia de conformación como Estado Nacional. Bueno, ahí cuando dicen si Scaloni miente o no, la verdad es que desde lo que es el discurso se podría cuestionar si miente o no.
si miente, en buena hora, porque creo que está actuando de la manera más profesional posible. De hecho, sabemos, ¿no?, que son personas que no trabajan solos, que es un líder muy interesante, Scaloni, la verdad, y creo que está muy bien direccionado, debe tener un equipo de trabajo que le ayuda a poder hacer estas declaraciones, ¿no? El aislamiento cognitivo, como les decía recién, más tiene que ver con un concepto técnico desde la psicología del deporte, o más bien desde el enfoque cognitivo-conductual. Sí. No quiero decir muchas palabras complejas porque la gente por ahí no lo va a entender. Que sería cómo actuar, cómo moverse. Aislamiento cognitivo tiene más bien que ver con esto de yo voy a dar un discurso en donde, ¿no?, Scaloni, voy a dar un discurso que permita quitar la carga afectiva, ¿no?, de alguna manera que tiene todo esto de ir a jugar con Inglaterra. Porque en definitiva es eso, ¿nos estamos enfrentando solamente a un equipo de fútbol? Es la pregunta. Y yo respondería, no es solo un equipo de fútbol, hay toda una carga histórica y emocional, ¿no?, que nos atraviesa a todos, porque somos personas haciendo deporte, ¿no es cierto? Entonces, como personas que somos haciendo deporte, no podemos dejar de lado las emociones y cómo afectan esto en el rendimiento, ¿no? Entonces, está buenísimo la manera en que él se dirige al tema, porque permite quitarle la carga afectiva y de alguna manera, como primer líder, direccionar al grupo hacia lo que vendría a ser el deporte, ¿no? Pero ¿eso lo dice para nosotros o se lo dice para el equipo? Mira, yo hago dos lecturas. Él utiliza esto para quitar la carga emocional, hablando no solo al grupo, diciéndoles, muchachos, tenemos que ir a jugar al fútbol. Para ganar tenemos que jugar bien al fútbol. ¿Sí? Ahora, por otro lado, está esta carga afectiva que nos atraviesa a todos y que de alguna manera él intenta como desvincular un poco toda esa carga afectiva. Claro, porque me parece que esa carga afectiva que vos decís está atravesada, por ejemplo, si llegan a perder. Supongamos que llegan a perder. Sí. Podemos pensar, no estuvo Messi a la altura de Maradona, el equipo, no sé, nos ganaron los ingleses y nos sometieron los ingleses, no, o sea, pensando en eso, ¿no? En lo peor que puede llegar a pasar, que sea perder, la carga que va a tener esta selección, este equipo, con la que se va a quedar Messi, perdiendo con los ingleses, su último partido sería en el Mundial, o sea, hay ahí... Pero pienso que eso sería a posteriori, ¿no? Los opinólogos siempre están, ¿no? Y siempre también para marcar el error, lo que no anda, ¿viste? Pero a mí me interesa cómo lo plantean esto ahora, previo a un partido sumamente importante, y hay que decirlo, no solo por la instancia, sino por lo que significa. Y ahí es donde entra la psicología a jugar fuerte, ¿no? Sí. Por eso yo te decía recién, ¿qué es un partido de fútbol más? ¿Es un rival cualquiera? No, porque en el simbolismo de la cultura, el que se enfrenten dos países, porque en definitiva es eso, dos países con toda la marca histórica que esto tiene, carga a estas personas que tienen que actuar dentro de un marco reglado que es el deporte, entendiendo que solamente van a jugar al fútbol. ¿Se puede? Es como, no sé, ¿se puede abstraer esto realmente? ¿Se puede lograr? De la historia, de nuestras raíces, de lo que pasó con Malvinas. El mismo Maradona decía ahí, me gustó mucho, yo estaban a 2 años, ¿no?, de lo que había pasado de la guerra de Malvinas, y de repente tenían que canalizar, y ahí entra también la psicología, ¿no?, con esto de, ya les voy a hablar en breve sobre un concepto que me parece que explica bastante todo esto, que es cómo nosotros como deportistas vamos a jugar al fútbol sin tener en cuenta todo esto que nos atraviesa como cultura. ¿Puede? Se puede, pero es muy complejo. ¿Y cómo se trabaja en el equipo? Esta estrategia de tratar de quitar el peso emocional para que los muchachos realmente, lo utilicen a favor a esto de la agresividad que los puede desbordar y que puede hacer que tengas expulsiones tempranas, en donde el deportista entre en un nivel ansiógeno muy por encima del óptimo que se busca, ¿no? Porque es muy difícil encontrar un nivel óptimo en términos de energía y de lo que vos vas a mostrar, digamos, en el juego, porque tenés que regular 90 minutos toda la energía que vos tenés, ¿no? En donde se te vienen un montón de cuestiones en la cabeza, ¿no? Las emociones, como te digo, que son lo más inconsciente. Porque por ahí cuando vos estás jugando un juego, como el fútbol, no estás pensando porque en Malvina tal cosa, no, ¿me entendés? Pero el inconsciente sí. Y ahí es muy interesante pensar
a ver, ¿de qué manera podemos guiar a estos jugadores para que no se sobreactiven y no tomen esto como una cuestión más personal y terminemos desbordándonos todos en la agresividad? Que terminen matándose a piñas ahí, capaz. Matando, dijiste una palabra muy fuerte, pero que tiene que ver con el deporte. Sí. Les quería explicar un poquito de qué se trata a mí me llevó a pensar en el concepto de la agonística, ¿no? Ajá. Agón proviene del griego, que significa competencia, lucha o combate. Bien. Vos fíjate que es interesante entender este concepto y ahí es como que atraviesa todo lo demás, porque a partir de este concepto es que vos vas a entender, ¿no? El combate en primera instancia, o antes de que exista el deporte reglado, las personas necesitaban poder enfrentarse al otro al punto de luchar por intereses, ¿no? Sí. El combate en Grecia, en Roma, estaba, digamos, mediado por una lucha de intereses. Entonces, cuando se invitaba al combate al otro, terminaba en la muerte del otro, ¿no? Pero tenía unas reglas. Todavía no había regla más No había que reglas. eso. Era un enfrentamiento, ¿no?, de dos personas, porque en definitiva la actividad física en nace de principios eso. y en la antigüedad tenía un fin que era la adaptación y la supervivencia. Sí. ¿Me entendés? Entonces vos tenías que saber luchar, tenías que saber matar, cazar, para poder sobrevivir en primera instancia. Luego viene esto del concepto de la agonística, que es re interesante en Grecia, porque de alguna manera nos civiliza, ¿no? Es como se puede sublimar esta energía, agresividad, en un contexto reglado que después viene a ser el deporte. Porque en principio el combate, como digo, terminaba con la vida del otro. Claro. O sea, la agonística nos está hablando de que hay un impulso, hay algo que es natural en el ser humano que tiene que ver con la agresividad, ¿no? Claro. Y que Entonces en el deporte habría que se puede sublimar, canalizarla. canalizarla, Claro. ¿no? Entonces, de alguna manera, esto atraviesa la historia. Y como en un principio esta lucha de intereses se daba en eso, en un combate, el que ganaba terreno, reinados, poder, política, o sea, por eso todo tiene que ver con todo. Claro. ¿Se entiende la trascendencia que sí. tiene esto desde la historia de la humanidad? Ni El siquiera tipo, hablamos el de tipo países. de enfrentamientos Claro. que se da. El Y tipo de y enfrentamiento. hasta dónde llega. O sea, en este caso, hasta dónde llega, listo, a ganar o perder el partido. Y no a aniquilar a los ingleses. No sé, por eso pienso en esto que vos decías, decir, bueno, a ver, que se maten en el sentido que se agarren a piña, que vayan, viste, no sé, al nivel de full. ¿Qué va a pasar después, no sé, con las hinchadas, incluso después, como ahora ya estas últimas 48 horas se está hablando de cómo extremar medidas de seguridad, donde se va a jugar el Por partido. todo esto que te digo, tenemos un inconsciente colectivo. O sea, Claro. hay algo de lo emocional que se fue transmitiendo de generación en generación, que también lo relaciono con cómo evoluciona el cerebro, ¿no? Claro. El cerebro, en primera instancia, es un cerebro mamífero, que tiene funciones adaptativas, ¿no? La lucha, la huida, y después lo más evolucionado que tenemos del cerebro es el prefrontal, digamos, Sí. ¿no? Esta capacidad de intelectualizar, de racionalizar y de entender ¿Y que cómo- estos impulsos los podemos sublimar hacia fines socialmente aceptados. ¿Y cómo lo Ese es el trabajás deporte. vos Claro. ahí a esto que estás planteando, ¿no? De no llegar a este nivel agónico con un equipo? Y la agonía va a estar igual, porque de alguna manera en el deporte del alto rendimiento se tiene que sufrir. Claro. De alguna otra, porque sufre tu físico, porque sufre tu mente, porque estás sufriendo. Ahora, el atleta de alto rendimiento está adaptado, está preparado para que eso suceda, ¿no? Ahora, las fallas muchas veces hoy en atletas como Messi, por Sí. ejemplo, fallas me refiero técnicamente, porque a Errar ver, un ¿qué posibilidades hay pase. que Messi pueda errar un penal? Sí. Y son muy pocas. Es un deportista que no suele equivocarse, pero que me encanta que se equivoque, porque eso me permite a mí trabajar con los deportistas y decirles como, mostrar esto, ¿no? A ver, ¿buscamos la perfección? Sí, pero nadie es perfecto, ¿eh? Ni siquiera este jugador, que es el mejor de todos los tiempos, como dicen. O sea, se equivoca. Y cuando haces relaciones de por qué se equivoca, todo tiene que ver con las emociones. Claro. Messi viene errando penales, ¿no? Desde que empezó el Mundial. Tiene el padre enfermo, está jugándole toda esa y parte sabemos que él está emocional. atravesando una situación emocional que lo atraviesa, Claro. que lo afecta y que en el momento en donde él tiene que, digamos, rendir o está más expuesto, también lo pienso así, más expuesto, falla. ¿Cómo salir a la cancha, no? Está bueno esa frase de, bueno, si no te
te pesan las piernas, tenés como 40 años de historia en cada gamba. Tal cual. ¿Cómo se hace para salir a la cancha? ¿Cómo la psicología deportiva puede acompañar al deportista a realmente estar ahí sin, no sé, estar tan presionado? Sin desenfocarse. Sí, mira, como digo, hay una cuestión que es inconsciente, en donde no tenés control sobre el inconsciente, justamente por eso los que hacemos análisis o tratamos de entendernos, creo que sobre eso se trabaja, ¿no? Y sobre el inconsciente, en lo de que te decía recién de Messi también. Hay algo del inconsciente que toma una entidad en ese momento en donde él quisiera tener un control absoluto, ¿no? Pero bueno, no se puede, siempre algo se nos escapa. Entonces, en los futbolistas ahora creo que Scaloni hace muy bien en marcar esto, ¿no? Bueno, a ver, por un lado sabemos lo que atraviesa emocionalmente en enfrentarnos a Inglaterra, porque significa todo. Sí. Tu abuelo, tu viejo, los desaparecidos, todo. Y si a vos no te pegó en lo personal, igual te atraviesa, porque en el inconsciente tenemos esta carga, ¿no?, genética, que de alguna manera puede surgir ahí como sobreactivarnos a no poder regular la agresividad. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay un montón de técnicas en la psicología del deporte. Yo creo que casi todos los futbolistas de este plantel, sobre todo, tienen su psicólogo deportivo, su coach o quien sea que se encarga de trabajar la salud mental. Claro. Y hay muchas técnicas y herramientas que sirven para poder tener una concentración máxima lo que dure la competencia, ¿no? Claro. Pero qué interesante esto, ¿no? Es como la salud mental aplicada a que permita un mejor rendimiento en el deporte en el que está practicando. Claro, ese es nuestro gran objetivo de nosotros como psicólogos, lograr que los deportistas puedan optimizar el rendimiento, que logren ese máximo, ¿no? Entendiendo que son potencia, ¿no? En actos, o sea, uno se actualiza en actos, en cada competencia. Y ahora yo te preguntaba, fuera del aire te decía, a ver, esto y ahora con esta palabra o este concepto de lo agónico, ¿funciona igual con un equipo de mujeres que con un equipo de varones? La agonística, sí, yo creo que la agonística tiene más que ver, como te digo, con este impulso, ¿no? Que tiene que ver con bueno, una energía que todos tenemos, ¿no? Que es la agresividad, y que cuando vos la pones en el contexto reglado, es una manera de sublimar, ¿no?, esa energía, en esa agresividad, y ponerla como en un contexto, como digo, regulado. Es muy lindo este concepto, porque creo que también habla de merecerlo también, ¿no? Porque si vos salís a luchar fuera del contexto reglado, puede pasar esto, ¿no? Hasta poder quitarle la vida a una persona. O sea, viene en buena hora a sublimar una energía agresiva que nos atraviesa a todos los seres humanos, ¿no? Y en los varones y en las mujeres, el fútbol, como digo, es distinto porque la historia del fútbol femenino se da de otra manera, es muy reciente. Las mujeres tendemos mucho más a la sensibilidad y a lo emocional, por ahí el hombre es como mucho más lineal a nivel cognitivo, ¿no? Es como que hasta uno se da cuenta en las cuestiones cotidianas, ¿no? Claro. Por ahí yo charlo con mi hermano y me dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Y él tiene dos opciones siempre, ¿viste? O esto o lo otro. Y capaz yo, y fíjate, y si, no sé, y tengo que planificar, y si no hago lo otro, y la gente, no sé qué más. No, somos distintos. Los hombres y las mujeres tenemos... Pensando en esto, pienso en las imágenes de Messi llorando en uno de los últimos partidos, y él después, ¿no?, como justificándose, o cuando daba las notas decía, bueno, fue un desahogo. Sí. No, como diciendo, no es que iba a llorar, me desahogué por todo lo que estaba pasando. Claro, sí, bueno, él también rompe con el paradigma de esto de no mostrar el llanto como una debilidad, ¿no? En donde socialmente se le interpreta el llanto como una señal de debilidad, cuando en realidad es una señal de que somos humanos. Claro. Y que en definitiva hoy se trabaja desde otra perspectiva. Bueno, hoy yo en psicología del deporte intento todo el tiempo que estos deportistas se corran del lugar del rendimiento puro y de buscar resultado, y que se reconozcan humanos. Bueno, esta frase que el otro día la decía De Paul, que le había dicho a Scaloni, que dijo, Scaloni nos enseñó que no somos futbolistas, sino que somos personas que jugamos al fútbol. Literalmente es así. De hecho, por eso creo que es un líder extraordinario Scaloni, porque él pudo generar una capacidad de adaptarse a esa individualidad, porque vos tenés un plantel de 20 o de 30 personas que son absolutamente distintas. Entonces, ¿cómo es un desafío para el líder identificarse con parte de él, con cada uno de ellos, para que todo esto se ponga al servicio del objetivo en común?
Claro. Por eso estamos hablando también de un equipo, para mí, una generación prácticamente dorada. Hoy veía repasos de lo que fue este grupo y vienen de salir 2 veces campeones de la Copa América, de romper con un montón de frustraciones del pasado, de salir campeones de del ganar mundo. un mundial. No vaya a ser que salgamos campeones otra vez del mundo. Dios Ahora, mío. está bueno esto que decís, y sobre todo de Scaloni, porque bueno, también estuvo circulando estas semanas ese video de que se va medio a las manos con Beckham en un partido también, no sé si Argentina-Inglaterra. Claro, bueno, lo que pasa es que también la comunicación a veces como que desvirtúa un poco las cuestiones, porque eso te hace pensar un montón. Cómo este líder que ahora quiere quitarle la carga emocional a lo que eso viene, fue hace 22 años, ¿no? Puede explicar esto cuando le ponen una imagen de él intentando enfrentarse, ¿no? Como a un jugador de Inglaterra. Sí. O sea, y sí, es humano. O sea, ¿por qué no lo haría? Claro. ¿No? Por supuesto. Como digo, yo creo que lo más interesante, lo más lindo, y por eso amo el deporte, es esto, ¿no? Es este espacio que nos brinda el deporte para poder sublimar toda esta energía y esta agresividad que si no estaría dentro del contexto arreglado, sería un caos absoluto. Claro. Sería la guerra. Claro, por eso Y la también el agonística deporte... es eso, prepararte inconscientemente Para para la la guerra. guerra. Por eso decimos, ¿no? Como el fin social del deporte que muchas veces saca a los pibes de tantas situaciones, ¿no? De la delincuencia, las adicciones. De las adicciones, tal cual, porque sí, también es interesante que lo pensés así, porque hablando de adicciones, también toda esta cuestión que implica la conducta, la disciplina, es interesante. La verdad que el deporte es una escuela de la vida, siempre digo. Te enseña valores, te permite sublimar la energía y no llegar a extremos. Entonces me parece que el deporte tiene que ir de la mano de la formación de un ser humano siempre. Y en Salta es importante, no sé, los equipos, los jugadores de fútbol, ¿le dan importancia a esto, a la psicología deportiva y a trabajar esto? Yo creo que ¿Ves? sí se le da Sí. importancia, pero que por ahí no terminan de ¿cómo decirlo?, de invertir, ¿no? Ok. En incorporar profesionales tanto en las instituciones como en los cuerpos técnicos para poder tener un enfoque más integral. Claro. Porque si no, seguimos, como digo yo, entrenando a los deportistas a nivel táctico, técnico y nada físico más. y dejando siempre de lado lo mental. Y yo digo, bueno, claro, como no se lo ve, Claro. ¿no? Hasta que uno ve un desborde absoluto, ¿no? O cómo impacta en el rendimiento del equipo. Sí, a nosotros y a mí y a mis colegas un poco nos molesta esto de a la consulta te llega el deportista ya desbordado, con ataque de Claro. pánico, con toda la sintomatología, o cuando te llaman de las instituciones porque están por irse al descenso, o sea, Claro. ¿me entendés? Somos como el matafuego, ¿me entendés? Claro, cuando está todo mal, o cuando hay algún momento como este, ¿no? Clave, un enfrentamiento complejo, difícil, con carga emocional. Exactamente. ¿Y qué haces, por ejemplo, en la práctica cuando te llaman porque estoy al borde del descenso? El colapso. No, del No, bueno, descenso, porque me parece sabemos que- a lo que nos enfrentamos y lo primero que decimos es que nosotros no garantizamos resultados de Claro. nada, que nos hubiese gustado Claro, es como que llegar te a buscan tiempo. para no descender, o sea, es como el último recurso, como decís vos, el matafuego para que no descienda el No, equipo. aparte van eliminando cuestiones. Bueno, está mal, debe ser mental, ¿viste? Es como que, y como si el psicólogo llegara a ser sin Salavin, Claro. ¿entendés? Magia y listo, que salga adelante todo. No, por lo general no da resultado. Claro. Cuando te llaman en esa instancia, si es un proceso, o sea, si vos en todo el año no sumaste los Como una puntos que- terapia. Como Claro. una terapia, que es un proceso. Totalmente. O sea, no es que Totalmente. viste que vas una vez a terapia o vas una vez al gimnasio y se Claro, che, se está por Me haces descender pensar en Gimnasia la- del Tiro y en- te llama para que le soluciones que no desciendan Claro, el último me día. hace pensar en la terapia de pareja también, qué interesante, ¿no? Porque es como que en última instancia, bueno, hacé terapia. Claro, Vos, yo, los dos, no sé, pero en definitiva el malestar está en la mesa, o sea, claro. ¿no? Es interesante. Recontra Muy interesante. interesante. Me imagino eso, Messi en este partido siendo su último mundial también, ¿no? ¿Viste? Como sí, qué toda... significativo. Qué toda- significativo. ¿Y vos para qué él. pensás a nivel personal? ¿Gana Argentina mañana? Sí, absolutamente. Sí. Para mí sí. Y a yo- nivel futbolístico, que vos que sos futbolera, ¿cómo analizás el juego de Inglaterra? Mira, cómo esta viene selección nos jugando? enseñó en estos dos últimos partidos que no hay análisis táctico-técnico que valga. O sea, Claro. que acá lo que se está poniendo por encima de lo táctico, técnico y físico, porque los jugadores se tiraban al campo acalambrados enteros. O sea, el cuerpo tiene límite.
pero la mente por ahí tiene ese plus que el físico, no. Entonces digo, no, el análisis para mí no es táctico-técnico, sino que es más bien de este espíritu que se generó en el grupo, que están preparados realmente para la agonía. Para la agonía. Literal, para agonizar y para resurgir entre los muertos, porque a ver, 10 minutos faltando, con 2 goles arriba, en un mundial ya dijeron que es histórico. Es la primera vez que se da vuelta un resultado con poco tiempo. Ay, no, me parece súper interesante hablar de esto, hablar de la psicología deportiva, del rol que cumple, del rol que cumple también cada, que cada uno, me imagino que cada deportista haga un tipo de eso. Vos decías que tiene coach o psicólogo, sí. Y que también a nivel grupal, ¿no? O sea, se trabaja de esa manera. Sí, se trabaja justamente de esas dos maneras, a nivel grupal y a nivel individual. Yo siempre celebro que por lo menos a nivel individual también se puedan acercar. Yo trabajo con muchos deportistas, uh-huh, y cuando ellos empiezan un análisis es interesante cómo cuando hacen un deporte de grupo también pueden transmitirlo al grupo. Si bien son ellos los que están haciendo un trabajo personal, lo que van aprendiendo de ellos mismos, de su proceso individual, lo pueden ir transmitiendo en el grupo y da sus beneficios. Pero lo ideal sería que se aborde a nivel grupal y a nivel individual. Vos decís que, perdón, Scaloni iba a ser como Bilardo, que va a decir, no, chicos, esto es solo un coso, y antes de salir le va a decir, vamos, recuerden a los pibes. Claro, no. O recuerden al Diego, yo creo que estamos no sé. Claro. No, estamos en otro momento. Yo creo que Scaloni es un excelente líder, muy sofisticado, para decirlo bien, y Bilardo se dejó llevar por las pasiones. Yo no creo que no le hayan dicho a Bilardo, Scaloni es muy sofisticado para nosotros, como argentinos, entender qué es lo que hace Scaloni. No, él es muy sofisticado a la hora de transmitir el mensaje. Digo, está bien guiado. Ajá. Está bien guiado, está bien asesorado. Él sabe que si se conecta con lo pulsional, con las pasiones, puede desbordar a los jugadores. Quiero que terminemos de leer esto, porque es re interesante. El 22 de junio Argentina hizo la venganza deportiva más grande de la historia. Convertimos el luto, la impotencia y el dolor de una guerra asimétrica en la obra de arte más perfecta y cruel que dio el deporte. La trampa poética de la mano y la humillación del talento puro. Ladrón que roba al ladrón. Qué fuerte esto. Tendríamos que haber visto con ella también lo de Mendieta. El video de Mendieta. Sí. Hoy el contexto cambió, la carga no. Los muchachos no heredaron una guerra, heredaron una historia. Y esa es una mochila que ningún capitán elige. Simplemente un día descubre que la lleva puesta. Chan, chan. Y acá entra la psicología más cruda, el trauma transgeneracional. El dolor de una sociedad no desaparece, se hereda, se transmite en la mesa del domingo, en las calles, en la memoria de un país. No hace falta haber estado en las islas en el 82, ni haber visto al Diego en el 86, para que hoy, 40 años exactos después, a algunos se les cierre el estómago al ver esa camiseta blanca. Y seguimos. Scaloni tiene que apagar el incendio porque sabe que la emoción nos vuelve ciegos. Necesita que el equipo vea espacios, no fantasmas. Que juegue con táctica, no con desesperación. Esto que decías vos. Tal cual, ¿no? Tal cual. Hay camisetas que no representan solo a 11 tipos corriendo, representan a generaciones enteras buscando redención. Algunos países recuerdan su historia en los libros. Argentina e Inglaterra lleva 40 años escribiéndose. ¡Ay, Dios! Me pone tan nerviosa. No heredamos el odio, heredamos la memoria. No jueguen una guerra, jueguen con la camiseta. Hay heridas que cicatrizan, pero hay partidos que no terminan nunca. Y cierra diciendo, somos que fiebre es el canal oficial. de donde estamos sacando este material. Bien. Creo que era una buena forma de... Sí, es como que te cala, te hace... Bueno, y esto de lo transgeneracional y cómo se hereda esa información, porque claro, bueno, algunos somos un poco más contemporáneos, pero hay otros que decíamos, los pibes salimos en un móvil a la calle a preguntar, los más pibes, ¿entienden el significado de este partido? ¿No? Y está bien un poco de todo, pero bueno, sabemos
que va a ser un momento complejo, que por suerte hay más herramientas que en el 86, o la psicología está acompañando, la psicología deportiva. ¿Cómo hacemos para contactarte a vos si estamos el Instagram es Mercedes Albero. Mercedes Albero, perfecto. Bien. Y ahí te siguen, el que quiera y esté interesado, ahí está en pantalla, @league.mercedesalbero, porque es muy interesante todo este laburo y la verdad que también muy necesario. Se vuelve hoy esto, sofisticar un poco más, ¿no? El deporte, la práctica deportiva, el juego en equipo, que bueno, viste, en Salta cuesta llegar con las olas, pero ya llegan en algún momento y se darán cuenta, porque yo siempre pregunto esto, ¿por qué no tenemos equipos salteños que estén como en una escala más alta? Y bueno, quizás puede ser una explicación, ¿no? Tiene mucho que ver esto que decís, porque el enfoque integral nos hace entender esto de que no basta con entrenar el cuerpo, hay que entrenar la mente, porque si no estamos a medias. Claro. Vos estás entrenando el cuerpo, lo podés poner de manera óptima, pero el que manda la información al cuerpo es el cerebro. Claro. Así que bueno, ojalá que hoy la selección, mañana la selección realmente saque a favor esto, porque para mí hay como dos lecturas a nivel psicológico, que se dejen atravesar por mí, por toda esta carga histórica que tenemos, porque ellos son deportistas de alto rendimiento, ellos son profesionales y ellos tienen las herramientas para poder vehiculizar toda esta energía de la agresividad, ¿no? El y toda esta historia, decís vos. Y utilizar la agonística para poder poner toda esta agresividad que tiene nuestra cultura y llevarla al deporte reglado, ¿no? Que no se vuelva una guerra. Ojalá esto no trascienda, porque en definitiva el deporte se va a jugar ahí, los minutos que tengan que ser, y yo deseo, como ciudadana, que no trascienda el odio, que no trascienda la agresividad, que cada día lo vemos en todos lados, y es algo que realmente como sociedad tenemos que trabajar todos en conjunto para poder regularlo.